calvistas. Ya me he enterado que estáis aquí, me lo ha dicho el regidor. Buenas tardes. He sido encargado por el resto de los personajes de este espectáculo para declarar que sí he llegado hasta ustedes. Ha sido con una esperanza. La de servir a una dama de la comedia a la que tuvimos la ocasión de ver interpretar la temporada pasada. Su nombre no debe importaros, pero sí toda la elocuenciación que con su excusa yo voy a verter sobre esta sala. ¿Eh? Hoy encontrándose ella, hoy entre nosotros. Mi disertación resultará mucho más clara, más grata y más persuasiva. Hola, guapa. Así que la vimos interpretar la temporada pasada. ¿Y qué pasó? Pues que todos fueron bravos y aplausos para ella. Se elogió sobre todo su exquisita sensibilidad, su capacidad para ser ella misma en la escena, arrebatadora y sincera. Su rostro, su figura, su gesto, su expresión fueron agradabilísimos. Practicó todas las cualidades que proceden de la buena educación. Se la vio muy entera, se la escuchó con el mayor gusto y, sin embargo, según la opinión de todos los personajes que aquí vamos a salir, el público no podrá apreciarla como a otros comediantes, precisamente por esa que parece ser su principal cualidad. Su exaltada sensibilidad. Y venimos a advertirte contra aquellos que dicen, sí, vosotros, que dicen que no es bueno que mantengas esa forma estaniscalvista de actuar, aduciendo que esa es la base del carácter del gran actor. Vosotros decís eso, sí, o el fundamento de su éxito, decís vosotros. Y yo, tú me conoces, fanfarromeo, te diré por mi parte que cuando examino a los actores estaniscalvistas, a vosotros, sí, a vosotros, y busco en ellos algo que les distinga del resto de las personas, lo que encuentro, más que sensibilidad, es la vanidad, que podría llamarse insolencia de pretender ser las gentes más sensibles de la sociedad. ¡Pah! Y digo que de todas las profesiones que yo he conocido, quizás ninguna haya donde el interés común de todos y el superior del público sea más constantemente sacrificado a los miserables celos, a las oscuras rencillas, a las pequeñas pretensiones. La intención del personaje no es calumniar una condición que ama y estima, como es la del comediante. Yo, por mi parte, jamás hago sátiras contra grandes o pequeños, ni nunca estorbo a nadie en la senda de los honores o de la fortuna. Es verdad que el espectáculo está escrito por Denis Diderot, uno de los que pertenecen al grupo de los que llaman filósofos, que son mirados, tanto entonces como ahora, como ciudadanos peligrosos, como gentes temibles contra los cuales el gobierno ha soltado a 2 o 3 pícaros subalternos sin méritos, sin virtudes, sin capacidad. Pero dejemos eso. ¡Ay! Sentiría mucho que mis palabras mal interpretadas
arrojaran una sombra de menosprecio sobre los actores, gentes de talento no común, de verdadera utilidad social. El látigo del que se sirve el genio del poeta para fustigar a los malvados y a los insensatos. En esta disertación vengo, pues, a negar que el actor tenga el privilegio esencial de la sensibilidad. Toma. Y afirmar, por el contrario, que el actor no es el personaje, sino la representación del mismo, hecha de un modo tan perfecto que se le toma por el personaje. Es que el mejor actor es el que nunca ha tenido carácter y que por eso puede interpretarlos todos. Pues interpreta a otro personaje si es tan ambicioso. A Johnny Depp. A Denis Diderot. Bueno. ¿Qué faltaba, madre? Mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá. Para reconocer en alguien a un gran comediante, lo que yo requiero es que tenga un gran discernimiento y que sea un espectador frío y sereno. En consecuencia, lo que le exijo es mucha observación, pero ninguna sensibilidad. Esto es el arte de imitarlo todo. O sea, una actitud semejante para toda clase de papeles, para todo género de caracteres. Ninguna sensibilidad. El alma del gran actor debe estar formada por un elemento sutil, que llene el espacio. No ha de ser ni fría ni caliente, ni pesada ni ligera. No debe tener forma alguna. Y sin embargo, curiosamente, siendo susceptible de todas las formas, no debe conservar ninguna. No debe ser ni el piano, ni el arpa, ni el violín, ni el violonchelo, sino tomar el matiz que le convenga para interpretar tanto a un mozo de repostería. Como a Hamlet. Tan dispuesto a llorar por la caída de unos pasteles. ¡Oh, no! ¿Cómo a seguir en el aire el camino de un puñal? Mátate. Gracias, hombre.
Supongamos que usted es Molière. Supongamos que quiere usted representar el Tartufo. Deberá usted elegir entre actores fríos y serenos o actores con sensibilidad. Bien. Un hombre sensible, un actor sensible, podrá hacer muy bien el papel de Tartufo. ¿Pero hará el que usted concibió? Porque lo que usted hizo fue el Tartufo con mayúsculas, a imagen de todos los tartufos del mundo. Un personaje con todos los rasgos generales del adulador y del hipócrita, pero que no es el retrato exacto de ninguno. Por eso, nadie se identifica con él. Ah, ¿y si usted elige a un comediante frío y sereno? ¿Podrá elevarse de un brinco a la altura del Tartufo? Lo que quiero decir es que, al no verse limitado por el modelo que tiene de sí mismo, será tan grande imitador de la sensibilidad como de la hipocresía, de la osadía, de la duplicidad, de cualquier otro carácter que no sea el suyo, de cualquier otra pasión que no tenga. ¿De dónde creen que sacan los actores esos gestos retorcidos o esas facetas tan singulares, o los tonos dulzones, o esas finezas de los personajes? O de otro modo, ¿cómo es posible que en el intervalo que va de 4 a 5 minutos, un actor que asoma su cabeza entre las hojas de una puerta, su rostro pase sucesivamente de una extremada alegría a una alegría moderada, y luego a la tranquilidad, y de la tranquilidad a la sorpresa, y de la sorpresa al asombro, y del asombro a la tristeza, y de la tristeza al abatimiento, y del abatimiento al espanto, y del espanto al horror, y del horror a la desesperación, y retorne luego, a través de esos mismos estados de ánimo, a la alegría insensata de la que había partido. ¿Cómo es posible quitarse y ponerse la máscara de ese modo? ¿Acaso un alma puede sentir todos esos momentos e interpretar en correspondencia con su rostro toda esa gama? Buenas tardes. Soy Denis Diderot, el autor de este texto teatral. Y he sido convidado por el resto de los personajes de este espectáculo para dar aquí en vivo mi opinión acerca del dilema planteado. Y yo pienso que, efectivamente, en el teatro, y en los tribunales, y en las asambleas, en todos los sitios donde se quiere dominar los ánimos, se finge. Pues ya la ira, ya el temor, ya la piedad,
para provocar en el auditorio esas sensaciones. Yo soy de la opinión de que lo que no consigue una pasión encendida, lo logra una pasión bien ensayada. Yo pienso que el temblor de la voz del personaje que de mí hizo Fanfarromeo, que esas palabras entrecortadas, esos sonidos sofocados o arrastrados, o el estremecimiento de sus miembros, la vacilación de sus rodillas, esos desmayos, esos furores, habían sido ensayados por el actor delante del espejo y éste sabía en qué momento preciso iban a llegar. Ni más tarde, ni más temprano. No son otra cosa más que una imitación pura. Una lección aprendida de antemano. Una mueca patética, una ficción sublime cuyo recuerdo conservó el actor después de estudiado y del que fue plenamente consciente en el momento de la representación. Pero lo hizo bien el actor. Es decir, fue un gran imitador, cómico o trágico, al que el poeta dictó un discurso. ¿Conocía perfectamente los símbolos exteriores del alma que imitaba? Y si así fuera, dirigía su declamación a la sensación de los que escuchábamos. Seguramente debió de haberlo intentado, pero lo engrandeció todo. Se convirtió para nosotros en regla de juicio. Esquilo, Sófocles, Eurípides, todos los grandes maestros del teatro no se esforzaron años enteros para producir obras cuya impresión se desvelara en la alegría de una sobremesa. Lo que querían más bien era conmover hondamente con el destino de las personas, más bien de los desdichados, con el fin de hacernos a todos mejores. Pues bien, para alcanzar la altura de estos grandes personajes del teatro, hay que forjarse un modelo ideal, ajustarse a él y copiarlo genialmente, imitando sus movimientos, sus ademanes, sus gestos, su actitud. Sin duda, el modelo ideal ha de ser un ser muy por encima de uno mismo, ha de ser el más alto, el más perfecto, el más grande que haya sido posible para mí concebir. Si el modelo es de la altura del actor, su acción resulta endeble y pequeña. Y luego habrá que ajustar los resultados, comparar, reflexionar y modificar el modelo en lo que parezca necesario. Y cuando, a fuerza de trabajo, se ha elevado uno a la altura de ese modelo ideal, pues todo está hecho. No queda sino no abandonar esa posición conquistada y repetirse sin emoción, lo cual es una mera cuestión de memoria y de ejercicio. La ventaja del golpe teatral sobre la escena de mera elocuencia es la forma brusca que tiene de provocar en vosotros una sensación. De ahí el fundamento de una ley que no tiene excepción en el teatro: llevar al desenlace por medio de la acción, no del recitado. No juzguéis al actor por este primer arranque. Sí, fijaos más bien en sus momentos fríos, tranquilos, no tan inesperados, el momento de su acción, no del recitado. ¿No ves? Sí. Garrick, un célebre actor de mi tiempo, decía que si sus papeles resultaban tan extraordinarios era porque mostraba al espectador
un producto de la elevación del pensamiento a la altura de un fantasma con el que él intentaba identificarse. Solo ven lo que hago, decía, no lo que persigo. ¿Cuál era su talento? Abrazar en toda su extensión un gran papel. Disponer en él los claros y los oscuros, los matices y las gradaciones. Mostrarse a la misma altura en las escenas tranquilas y en las escenas agitadas. Ser diverso en los detalles, pero uno en el todo. Forjarse un plan, un sistema de declamación que incluía hasta las humoradas del poeta. Pues y esto solo puede ser obra de una cabeza serena, de un gran discernimiento y de un gusto delicado y de un penoso estudio y de una larga experiencia y de una tenacidad de memoria poco comunes. ¿Cómo podría la naturaleza, sin el arte, haber forjado a ese gran comediante si nada existe en la escena del mismo modo que en la realidad? A la naturaleza le tocó dotarle de cualidades, de la voz, de la figura, de la reflexión, de la agudeza, pero tocó al arte, al estudio de los grandes modelos, al conocimiento del corazón humano, a la experiencia y al hábito del teatro, perfeccionar esos dones de la naturaleza. Y diré más. Opino que un medio seguro de representar mal es tener que interpretar el carácter de uno mismo. El hombre sensible está demasiado a merced de su diafragma como para ser un buen rey, un gran político, un profundo observador y consecuentemente un imitador sublime de la naturaleza. A no ser que se abuse singularmente de la palabra llamando sensibilidad alguna facultad que permita interpretar todas las naturalezas, incluso las naturalezas feroces. No, sensibilidad, según la sola acepción que hasta hoy se ha dado a este término, es aquella disposición que, siendo compañera de la debilidad de los órganos, es consecuencia de la movilidad del diafragma, de la vivacidad de la imaginación, de la delicadeza de los nervios. Sí. Sensibilidad, es aquella disposición que inclina a compadecer, a estremecerse, a llorar, a huir, a temer, a turbarse, a perder la razón, a no tener una idea precisa ni de lo verdadero, ni de lo bueno, ni de lo bello, a ser injusto, a ser un loco. La sensibilidad supone siempre debilidad o flaqueza en la organización. Y por lo demás, esta confesión no me favorece y muy pocos lo harían en mi caso. Pues si la naturaleza ha forjado un alma sensible, esa es precisamente la mía. Yo mismo, siendo joven, dudé entre la Sorbona y la comedia. Iba en invierno, en lo más crudo de la estación, a recitar en voz alta papeles de Molière y de Corneille en los solitarios paseos del Luxemburgo. ¿Cuál era mi fin? Ser aplaudido. Vivir en la intimidad con las mujeres del teatro que me parecían infinitamente amables y que tenía por fáciles. Pues seguramente. El caso es que abandoné la condición del comediante, entre otras razones porque mi sensibilidad, siendo innata o adquirida, no intervenía en todos los papeles e incluso se oponía por completo al espíritu de algún papel. El gran comediante, obligado a menudo a desprenderse de su personalidad, renuncia a sí mismo e imita el modelo que le dicta el poeta. ¿Y es a esto que se debe que los comediantes sean tan distintos en la escena y en la calle?
fuera del teatro, cuando no son bufones, yo los encuentro fríos, cáusticos, finos, fastuosos, disipadores, interesados, eso sí, más atentos a nuestras ridiculeces que a nuestras desgracias. Son aislados, vagabundos, a la orden de los grandes, irregulares en sus costumbres, con pocos amigos, y sin embargo, cuando ensayan, como en toda sociedad bien ordenada, cada uno abandona parte de sus derechos en beneficio de los demás y de la armonía del todo. Bueno, he visto castigada la personalidad de algún gran actor por un público que dictaminaba neciamente, que exageraba o que no llegaba, en lugar de comprender que todo se debía a la mediocridad de algún acompañante. Porque cuando algún actor artista se niega por orgullo a la necesaria armonía, ejerce tan pérfida influencia sobre el resto de sus compañeros que estos tienen que abandonar su modelo para ponerse a la altura del pobre diablo con el que comparten la escena. Y este, sin el papel enteramente detallado, lo que experimenta toda su vida es la sensación del principiante. Y aunque pueda engañaros a base de intrepidez, de suficiencia, de entusiasmo, será aplaudido como en pintura se acepta un boceto atrevido. Tómenlo en lo que vale, pero no lo pongan nunca al lado de un cuadro acabado. Solo cuando se está harto de los ensayos e insensible a las bellezas de la obra. Solo cuando tenaces repeticiones han establecido el equilibrio entre el talento diverso de los actores y se ha logrado la acción general coordinada. Solo entonces surgen los efectos sorprendentes. Cada uno se identifica con su personaje y se pasa la unión teatral. Y ahora díganme ustedes, un cuadro tan igual en cada representación puede ser obra de la sensibilidad natural. ¿Y si sostuviese, por el contrario, que de todas las facultades del alma la sensibilidad es la más fácil de falsificar? De aquí quizás no hay ni un solo ser suficientemente cruel como para no haberla experimentado. Los hombres impetuosos, violentos, sensibles, damos el espectáculo en la escena, pero no gozamos de él. El hombre de genio toma en nosotros sus originales. Nosotros sentimos. Ellos observan, estudian, pintan. Lo diré y por qué no. La sensibilidad no suele acompañar al verdadero genio. Insisto y afirmo. La extrema sensibilidad hace a los actores mediocres. La sensibilidad mediocre a la gran cantidad que hay de malos actores. Es la falta absoluta de sensibilidad la que hace a los actores sublimes, a los que lloran como el predicador incrédulo cuando clama la pasión, o como el pordiosero que grita a la puerta de una iglesia cuando desespera de pedir, o como el seductor a los pies de una mujer a quien no ama, pero que desea engañar, o como esa cortesana que no sintiendo nada, sin embargo, se desmaya en nuestros brazos. Reflexionemos aún un momento acerca de lo verosímil en la escena. ¿Qué es lo que en el teatro se llama ser verdadero? ¿Es plantear las cosas tal y como son en la realidad? Usted cuenta algo en una reunión social. Se siente hondamente conmovida. Sus palabras se entrecortan, llega usted incluso a llorar. No habla en verso, no ha tenido preparación teatral previa y sin embargo logra comunicar una gran emoción y produce un gran efecto. Todo eso le queda muy bien. En privado. En el teatro le silbarían. ¿Por qué? Porque allí no se van a ver lágrimas, sino a oír palabras que las arranquen.
Porque no se puede llorar cuando se persigue un epíteto enérgico, se acecha una consonante o se busca la manera de redondear un verso y hacerlo más armonioso. Porque en el teatro todo es convención, de acuerdo con una fórmula que dio ya el viejo Esquilo. Es un protocolo que dura ya 2500 años. ¿No han visto ustedes esos grabados de juegos de niños donde un pequeño avanza con una espantosa máscara de pajarraco cubriéndole de los pies a la cabeza? Pues detrás de esa máscara se ríe de la fuga que origina con el terror que inspira. Este pequeño es el verdadero símbolo del actor. Y los que huyen, sus camaradas, lo son del público, de los espectadores. No. Lo verosímil no es simplemente lo común. Cuando un ciudadano entra en la sala de un teatro, deja en la puerta todos sus vicios y se siente tan buen padre, tan justo, tan imparcial, tan amante de la virtud, que lo que quiere es ver que la persona, el actor, la actriz, sometido a las más altas pasiones, conserva la dignidad y la condición de la especie. Que llora, pero con ademanes suaves y compuestos. Que grita, pero sin desafinar. Donde todo es falso es donde más gusta lo verdadero. Cuando todo se haya corrompido es cuando se prefieren las obras más depuradas. No. Nada existe en la escena del mismo modo que en la realidad. Y así pues, ¿qué es lo verdadero en el teatro? Es plantear y llevar a cabo un plan de declamación que incluya todas las acciones, donde un acento un cuarto de tono más bajo o más agudo ya resulta falso. Un plan donde todo esté sometido a la unidad, donde, como en la armonía, todo haya sido preparado para satisfacer unas condiciones requeridas y resolver un problema planteado. Y esta es la única forma que yo conozco para conquistar la libertad de la creación. Y también el cansancio. Pues una vez descalzado el zueco o el coturno, cuando la voz se apaga, el actor lo que siente es una extrema fatiga y lo que va es a mudar de ropa y a acostarse. Pero no queda en su alma ni turbación, ni dolor, ni melancolía, ni depresión. ¡No! Solo el espectador abandona la sala con esas sensaciones. El actor queda con la fatiga, el espectador con la tristeza. El actor se fatigó sin sentir nada y el espectador ha sentido, pero sin fatiga. Esta es la curiosa paradoja del comediante. ¡Joder! Y si no fuera así, pues la condición del comediante sería la más penosa de todas. Hay quien dice que el actor vale más en cuanto más se exalta o se excita o se irrita, pero yo lo niego. No se dejen ustedes llevar por los artistas que interpretamos con alma nuestros papeles. Nuestro estilo será alternativamente fuerte, o débil, o flaco, o sublime,
fracasaremos mañana en el pasaje en el que hoy sobresalimos, o, lo que es peor, nos luciremos donde la víspera nos deslucimos. O sea, que seremos los comediantes más desiguales, más ineptos y más limitados que puedan ustedes haber concebido. Lo que quiero decir en definitiva, que, o sea, vamos a decir, un gran actor que interprete con alma sus papeles nos embriagará, seguro, pero a condición de que no abandone la unidad, sin la cual lo que se diría es que se ha vuelto loco. Bueno, así, vamos para acá. Vamos a ver este. Bueno, sí, ya me acuerdo. Sí, bueno, que también aprovecho la ocasión para decirle a la actriz de la que antes estábamos hablando, hola, ¿qué tal? Que la mejor opinión que tengo sobre ti es que aún eres demasiado joven para no sentir. Te digo que si continúas sintiendo, si conservas esa incomprensible distracción contigo misma, pues que jamás te elevarás a la altura de las estrellas. Tendrás momentos de perfección, pero no serás perfecta. Ah, bueno, y esta supuesta cualidad de la sensibilidad es también la razón por la cual las compañías de cómicos son tan numerosas. Pues las comedias se hacen para los cómicos y no como debería de ser los cómicos para las comedias. Y claro, pues en estas condiciones los actores, los verdaderamente grandes, pues se han cansado de su oficio. Y nada les importa, ni vuestra presencia, ni vuestros aplausos. ¿Qué les importa? El dinero. Y claro, pues en estas condiciones la condición del comediante está cada día pues, más desprestigiada. El público que no puede vivir sin ellos los desprecia. Tan continuas humillaciones que contribuyen a degradar la profesión aún más. Y claro, en estas condiciones, pues, ¿cómo van a llevar los padres a sus hijos al teatro? ¿O para qué se van a formar los actores mediante una educación profesional iniciada a la juventud? En definitiva, ¿para qué sirve el teatro? Vamos allá. Un pueblo, teatro. Sí, digo, ¿para qué sirve el teatro? En un pueblo donde no se le concede la función de hablar en público, los honores, la importancia y las recompensas que merece. Si no, vean mi caso. Pues, un joven disoluto que en lugar de asistir asiduamente al taller del maestro, del artista que me había adoptado, pues perdí los mejores años de mi vida y me encontré en la edad de... pues sin recursos y sin capacidad. ¿Qué quieren ustedes que haga? Pues, o bien soy soldado, o bien me aprendo unos cuantos papeles de memoria, vivo encenagado entre el vicio y el descrédito, me apunto con la compañía esta de la gente de Entresolo, y nos damos vueltas por los pueblos, muy bien, hacemos nuestra gira, vamos tirando, todo gusto y tal, pero nos sale un formidable contrato en Neoflatina, Madrid, además, llega ya el día del estreno, bueno, bien, pues ya está, a descansar, termina la función.
Eso lo creéis vosotros. ¿Y ahora qué? Y ahora cuando vayáis a las redes sociales, ese no vale para nada. ¿Os cargáis mi profesión? ¿Esto es el capitalismo puro? ¿No se descansa? ¿Qué hora es? Pero será posible. Uy, muy bien. Pero no sabía yo que había estado tanto tiempo hablando solo. Pero sí, seguramente el mismo tiempo que ustedes han estado soñando solos. Se hace tarde. Vámonos a cenar, ¿vale? Hasta ahora. Muchas gracias por su presencia.